Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo Esperanza Segura para toda la familia. Un programa totalmente diferente donde lo más importante eres tú. Conoce a Jesucristo como la solución a todos tus problemas. Y recuerda, Jesucristo es la única esperanza segura. Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo, esperanza segura. Tenemos la oportunidad de una vez más estar con ustedes a través de su programa, que esperamos sea un programa que bendiga su vida, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos esa encomienda de poder transmitir a usted esta verdad. No queremos quedarnos callados con las verdades bíblicas que siempre han traído como resultado bendición. Al contrario, cuando uno ha tomado decisiones contrarias a la voluntad del Señor, pues hemos estado cometiendo y recibiendo la retribución de nuestros desvíos, de nuestras malas decisiones. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, es una recomendación, es un recordatorio que Dios a través de su siervo Moisés hace al pueblo de Israel y les dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y luego hay un listado de bendiciones que trae como consecuencia la obediencia a los mandamientos del Señor. Pero en el versículo 15... En el versículo 15 del capítulo 28 de Deuteronomio dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahora la lista se duplica de maldiciones que nos alcanzan ante nuestras desobediencias a los mandamientos del Señor. Cuando Moisés muere y Josué viene a reemplazarlo para continuar la misión de llevar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida, Dios le habla y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando. Esa es una frase contundente, es una orden, es un mandato que Dios está dando a las personas. Esto quiere decir que cuando Josué tomara la responsabilidad de obedecer a las palabras del Señor, pues entonces alcanzaría la prosperidad. Mire qué importante es: mira que te mando, que te esfuerces. La vida cristiana, lo hemos dicho más de una vez, no es un lecho de rosas. No tenemos el camino allanado. Muchas veces es un camino de espinos, de grandes obstáculos. Sin embargo, la orden del Señor es: te mando que te esfuerces. ¿Qué más? Y seas valiente. Hay que llenarnos de valor ante algunas circunstancias que a veces parecen atemorizarnos o que en algunas ocasiones parecen infranqueables. Sin embargo, si estas tienen que ver con la orden del Señor y con la obediencia a su palabra, hay que ser valientes y no desmayar. Y la promesa es que Dios estará con nosotros, porque yo estoy contigo todos los días, dice Josué 1:9, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este ha sido el respaldo de Dios a nuestras vidas, y creemos que esta promesa seguirá siendo cumplida mientras seamos obedientes, nos esforcemos, seamos valientes y no desmayemos. Vamos a esta reflexión con el hermano Pablo, un mensaje a la conciencia. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Es una máquina estupenda. Orgullo de la tecnología moderna. Recibe órdenes dadas por la voz humana. Conoce nada menos que 550 palabras y es capaz
de hacer el 90% de las cosas que se le mandan hacer. Se trata de un robot mecánico diseñado para enfermos paralizados. Este robot puede acercarles a los enfermos la cuchara a la boca, puede servirles un vaso de agua, encenderles y apagarles el televisor y hasta sentarlos y acostarlos. Pero también, y aquí está lo serio, puede ser instrumento para el suicidio del enfermo. Basta que el enfermo le ordene desconectar el tubo de oxígeno u otros cables esenciales para que el enfermo muera por medio de una orden dada por él mismo. Amigo, la ciencia progresa cada vez más. Cada vez más hay aparatos científicos que nos dejan pasmados y asombrados con las cosas que pueden hacer. Pero el alma del hombre no está progresando a la par. Todavía hay en el alma del hombre imperfecciones, pasiones morbosas, deseos y pensamientos de muerte y amargura y desencanto y desilusión y ganas de autodestrucción. Mientras las máquinas se hacen cada vez más perfectas, las almas humanas son cada vez más imperfectas. No dejaría de ser una escena desalentadora que un brazo mecánico movido por un mecanismo perfecto, desconectara el tubo vital de un ser humano imperfecto, obedeciendo a la orden de ese mismo ser humano. Amigo, Dios no hizo al hombre imperfecto. No lo hizo para el dolor, para la enfermedad, para la angustia, para el mal. Lo hizo como una máquina súper perfecta en lo físico, en lo moral y en lo mental. Pero al revés del hombre, que hace robots, Dios no hizo del hombre un robot. Dios le dio libre albedrío, le dio sentido moral, le dio voluntad propia y facultad de hacer decisiones para desarrollar su entera personalidad. Es el pecado primero, el pecado de Adán y Eva, lo que ha introducido en el hombre la degradación y la imperfección. Y yo pregunto, mi amigo, ¿puede el hombre remediar sus imperfecciones y paliar sus defectos? Sí, sí puede. Y esta posibilidad de hacerlo viene a resultar en la gran aventura moral humana. El hombre puede volver, óigalo, a la perfección. Pero solo puede volver con, y no hay otra manera, con Cristo. En Cristo y con Cristo remedia el hombre todas sus miserias, recibe perdón por todas sus iniquidades y sana todas sus dolencias. Este es el mensaje generalizado y esta es la preocupación de aquellos que podemos reflexionar nuestro diario proceder. Y especialmente aquellos que tenemos la responsabilidad de guiar por un camino correcto el ámbito moral de la sociedad. Llama mi atención el libro de Romanos o la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, cuando en el capítulo 1, permítame decirle qué versículo es, el versículo 18, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo voy a volver a repetir. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es imperdonable que conociendo la verdad no la publiquemos, no la hagamos saber. Por eso Jesús, preocupado por la función de la iglesia, le dice: no es correcto que una luz se ponga debajo de un almud, una caja, sino que se ponga en lo alto, en el candelero, para que alumbre a los que están en casa. No puedo pasar por alto el hacer referencia de una polémica que ha causado
uno de los espectaculares, mejor dicho, uno de los mensajes que ahora hemos puesto en los espectaculares que comúnmente hemos usado por varios años. A través de estos medios de comunicación expresamos lo mejor que queremos para la sociedad. Ninguno de los espectaculares va encaminado a la desgracia ni a la ofensa de nadie, por supuesto. Es cierto que por ahí corre una frase popular: la verdad no peca, pero incomoda. Y ahora parece que eso fue lo que sucedió, el poner estos espectaculares, y que está causando mucho revuelo en las redes sociales y ya también es tema de noticia. No a la legalización de iniciativas de ley que vayan en contra de la voluntad de Dios. Y lo que más pisó callos es poner entre paréntesis aborto, matrimonios gay, legalización de la marihuana y otras muchas leyes que se están legalizando. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. A lo mejor no se entienda muy bien este texto porque así está en la Biblia. Parafraseándolo diríamos: la paga, el resultado, la consecuencia de la desobediencia a los mandamientos de Dios es dolor, desgracia, enfermedad, miseria y muerte. No la podemos quitar de ahí porque ese es el final que tiene cualquier desobediencia a los mandamientos del Señor. Lo que más me preocupa es que hayan tomado como pretexto este espectacular, este texto, dado a que cometí el error de poner ahí el logotipo de la Fundación Chiapas Verde, quien es la persona o la fundación que tiene rentado el espacio del espectacular. Y con la amabilidad que presenta su presidente, entonces le pedí que si podía usar ese espacio y muy amablemente nos los permitió. Y yo, como agradecimiento de ese espacio que nos están dando y nos ahorramos unos pesos, dije, vamos a ponerle ahí el logotipo de esta fundación. Fue un error personal, no sé exactamente cuál sea la posición que tenga el presidente de la Fundación de Chiapas Verde en este tema. Lo cierto es que es un texto y es una preocupación y es una responsabilidad personal y de la iglesia para poder decir que tenemos que hacer un alto a aquellas leyes que no van a favor del bienestar social. Trataba de averiguar cuántos diputados son los que tienen que decir si se legaliza o no se legaliza, si pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Y son 41 personas que, sentados en sus curules, en sus espacios del Congreso, con levantar su mano dicen que se legalice, o con levantar su mano que no se legalice, sin saber que son miles y millones los que pagan los platos rotos. Yo me preguntaría ahorita, ¿a quién se le ocurrió legalizar la venta del alcohol? ¿A quién se le ocurrió legalizar la venta del tabaco? ¿No podríamos echar mano a nuestros derechos y decir que es discriminación porque se nos prohíbe fumar en lugares cerrados? Si es un derecho. Lamentablemente se han dado cuenta que el humo del cigarro afecta más a terceras personas que al propio fumador. Y por eso, si quieres fumar, salte a la calle o vete a cualquier lado, pero dentro de este lugar cerrado no puedes hacerlo. Y entonces estamos retomando situaciones que, en vez de que nos ocupáramos en otras cosas, nuestros diputados se la pasan debatiendo con estos asuntos que, si obedeciéramos a los mandamientos de Dios, no tendríamos problema. El día de ayer se lamentó la ejecución con una inyección letal del señor Edgar Tamayo, allá en los Estados Unidos. Ni siquiera saben si fue el asesino del policía, pero porque hay una ley que se la aplicaron, ahora él pasó a la eternidad.
Mi pregunta es, ¿sobre quién va a recaer la sangre de esa persona? Dado a una ley se puede cometer un homicidio. Solo porque un día unas personas trajeadas, tomando su cafecito y hasta fumando su cigarrito, aprobaron que es legal, como una pena de muerte, condenar algunos delitos causados en la Unión Americana. ¿Cómo estará su conciencia del juez que no escuchó las voces de millones de personas en el mundo entero para parar esa ejecución? ¿Cómo estará la conciencia del médico que aplica la inyección letal? ¿Sobre quién va a caer esa sangre? ¿Eso queremos en México? Por eso yo llamo a la reflexión y que no se ocupe el mensaje de ese espectacular para aprovechar y golpear a fundaciones, y ahí pasaron ya trayendo a nuestro gobernador. Esos son temas totalmente diferentes que no tienen nada que ver con el espectacular. Lo que sí, yo tengo la responsabilidad moral de poder decirle a la gente qué es el camino correcto. Lo acepten o no lo acepten. Yo solo soy un comunicador de los principios de la palabra de Dios. Después de ello, cada quien toma sus decisiones. Entiendo que hay personas que ahora tienen preferencias sexuales que no son de la vida normal. Son libres de hacerlo. Dios no los repudia. La iglesia no los repudia. La iglesia abre sus brazos para todo aquel que quiere venir a Jesucristo. Lo que decía el mensaje de la conciencia con el hermano Pablo hace un segundito. Y que a lo mejor tenemos que repetirlo, producción, por favor. Vayamos una vez más, en vez del musical, pongamos la reflexión. Te lo voy a agradecer mucho ahí al director de producción. Y ponga atención, es increíble que ahora se estén mejorando los aspectos materiales de tecnología y vayamos a cada día superando y quedándonos maravillados con los adelantos tecnológicos, pero cómo la vida del hombre se va degradando a cada día más y más. Escuchemos otra vez al hermano Pablo con un mensaje a la conciencia. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Es una máquina estupenda. Orgullo de la tecnología moderna. Recibe órdenes dadas por la voz humana. Conoce nada menos que 550 palabras y es capaz de hacer el 90% de las cosas que se le mandan hacer. Se trata de un robot mecánico diseñado para enfermos paralizados. Este robot puede acercarles a los enfermos la cuchara a la boca, puede servirles un vaso de agua, encenderles y apagarles el televisor y hasta sentarlos y acostarlos. Pero también, y aquí está lo serio, puede ser instrumento para el suicidio del enfermo. Basta que el enfermo le ordene desconectar el tubo de oxígeno u otros cables esenciales para que el enfermo muera por medio de una orden dada por él mismo. Amigo, la ciencia progresa cada vez más. Cada vez más hay aparatos científicos que nos dejan pasmados y asombrados con las cosas que pueden hacer. Pero el alma del hombre no está progresando a la par. Todavía hay en el alma del hombre imperfecciones, pasiones morbosas, deseos y pensamientos de muerte y amargura y desencanto y desilusión y ganas de autodestrucción. Mientras las máquinas se hacen cada vez más perfectas, las almas humanas son cada vez más imperfectas. No dejaría de ser una escena desalentadora que un brazo mecánico movido por un mecanismo perfecto, desconectara el tubo vital de un ser humano imperfecto, obedeciendo a la orden de ese mismo ser humano. Amigo, Dios no hizo al hombre imperfecto. No lo hizo para el dolor, para la enfermedad, para la angustia, para el mal.
Lo hizo como una máquina súper perfecta en lo físico, en lo moral y en lo mental. Pero al revés del hombre, que hace robots, Dios no hizo del hombre un robot. Dios le dio libre albedrío, le dio sentido moral, le dio voluntad propia y facultad de hacer decisiones para desarrollar su entera personalidad. Es el pecado primero, el pecado de Adán y Eva, lo que ha introducido en el hombre la degradación y la imperfección. Y yo pregunto, mi amigo, ¿puede el hombre remediar sus imperfecciones y paliar sus defectos? Sí, sí puede. Y esta posibilidad de hacerlo viene a resultar en la gran aventura moral humana. El hombre puede volver, óigalo, a la perfección. Pero solo puede volver con, y no hay otra manera, con Cristo. En Cristo y con Cristo remedia el hombre todas sus miserias, recibe perdón por todas sus iniquidades y sana todas sus dolencias. Bien, pues ahí tenemos otra vez la reflexión del hermano Pablo, que sin duda alguna es totalmente acertada. Los aspectos tecnológicos, el mundo de la tecnología cada día nos sorprende con nuevos descubrimientos e inventos, pero la vida del hombre también nos sorprende cómo se va degradando a cada día más y más. Estaba recordando a Yosmar, a quien compuso aquel canto, no he visto a una vaca fumando. No, este fue Juan Carlos, pero Yosmar habla acerca de no ver animales que estén dudando de su sexo. Entonces, aquí se repite la historia de Nabucodonosor, que por echar a nuestras espaldas a Dios, entonces nosotros caemos al grado de vivir peor que animales. Que Dios de verdad nos ayude, nos ampare, y yo llamaría a la sociedad chiapaneca que marquemos la diferencia a nivel nacional. Hace apenas unos meses y semanas, o un mes y semanas, o quizás un poquito más, en Coahuila se celebró y fue noticia nacional, internacional y en primera plana la adopción de una pareja de mujeres quien estaba adoptando a una niña. ¿Se imagina la frustración de esa niña cuando empiece a tener uso de conciencia y no sepa diferenciar quién es su mamá, quién es su papá, porque no está? Las dos son mujeres, los dos son hombres. Ahora, se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso conlleva a su otra petición, porque todo ser humano, el que está en la posición correcta, lo anhela, lo desea. Supongamos que son dos hombres los que se casan. Uno está dentro del terreno de sentirse verdaderamente hombre, pero el otro no. El otro se siente mujer. Este hombre que se siente hombre quiere ser papá y quiere que no puede estar la ausencia de ese personaje que tiene relación que amarra la unión matrimonial, que son los hijos. Y por eso también están peleando porque se les dé la oportunidad de adoptar niños. Entonces, a cada día nos vamos yendo de mal en peor. Alguien en noticias y también en las redes sociales piden a los legisladores de Chiapas que no legislen con la Biblia, que la Biblia no tiene nada que ver en los congresos. Sin embargo, cometen un gravísimo error, porque las leyes que hoy rigen, no México, el mundo, fueron basadas en la palabra de Dios. Si hay una ley que condena el homicidio, es porque Dios dijo en su palabra, no matarás. Si la ley persigue al que roba, al que toma lo ajeno, es porque la Biblia dice, no robarás. Y así podemos ir leyendo cada mandamiento del decálogo que Dios dio a Moisés, donde vienen las leyes morales y las leyes civiles y aún las judiciales. ¿De dónde se tomaron? De la palabra de Dios. Ahora,
Gracias a Dios por los reglamentos y constituciones de nuestros países que nos ayudan a vivir de una manera orientada. Sin embargo, nuestra constitución política ha tenido, por lo que sé, más de 400 cambios. Ahora quizá ya rebasen los 500 cambios en sus artículos. Prácticamente de la ley de la constitución original ya no tenemos nada. Pero qué interesante es que de este libro llamado la Biblia, que tiene miles de años, no cientos de años, miles de años, no haya sido cambiado un solo versículo y sigue siendo palabra de Dios. Y quien se aferra a obedecerlo es una persona prosperada, es una persona bendecida, es una persona que vive en paz. Y para eso tenemos ahora, por bendición de Dios, miles y millones de hombres y mujeres que pueden decir, es cierto, guardar los mandamientos de Dios me ha traído una mejor vida. Pregúnteselo a aquel que ha tenido, como decía el hermano Pablo en un mensaje a la conciencia, pregúnteselo a aquel que antes vivía esclavo de alcohol, de drogas. De hecho, vamos a tener una concentración algunos de estos días frente al Congreso para tener un programa, una manifestación pacífica. Pero estoy buscando testimonios vivos del poder de Dios en lo que respecta a estas desviaciones sexuales. Y voy a tener ahí a personas que van a testificar que fueron transvestis, que se inyectaron sustancias X o Z para tomar el cuerpo de una mujer y que su vida se fue a la desgracia y vinieron a Cristo y su vida cambió. Y cuando esta persona tiene la paz de Dios, lo que hace es fajarse el pecho para evitar que aquello que no era natural, sino que era artificial, pudiera esconderse. Hasta que, bendito Dios, pudo operarse en una institución médica para ahora por lo menos ya representar un poco más su hombría, tal cual fue formado en el vientre de su madre. Entonces va a ser interesante esa reunión y creo que Chiapas debe marcar la diferencia y pediríamos a los diputados que hagan una consulta ciudadana para dar nuestra opinión y nuestro aval para estas leyes que traen mucho daño a la sociedad. Que Dios los bendiga. Por hoy, su programa Jesucristo Esperanza Segura ha llegado a su fin. Visítenos a nuestra página www.jesucristoesperanzasegura.org.mx o comunícate al 01800 570088. Te esperamos en la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino en 14 Sur y Séptima Oriente, número 808. Hasta la próxima. Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo, esperanza segura.